7:25 de la mañana, amigos, como les había anunciado, se encuentra con nosotros Ljubica Franciskovic. He pronunciado bien el nombre, me dice, así que esa era la primera preocupación de la conversación. Ella es académica, docente de la Universidad ESAN. Exactamente, ¿cuál es usted docente? ¿Dicta? ¿Es escuela de negocios? Tenemos la Universidad ESAN y existe la Facultad de Administración y Economía. Okay. En esa facultad yo soy la encargada de la carrera de Economía y Negocios Internacionales. Perfecto. Entonces, absolutamente capacitada para comentar el interés ahora, ¿no? Porque acabamos de salir de una campaña compleja donde se vieron muchas más diferencias en las propuestas económicas de repente de las que se quisieron ver en un principio entre Fujimori y PPK. Ahora, por supuesto, PPK confronta el desafío, en algunos casos, de poder implementar esas políticas económicas con un Congreso que está en manos pues, de la otra tienda. Primero, uno dice, claro, todo lo que sean políticas tributarias van a tener que pasar forzosamente por el Congreso en términos de si se quiere modificar IGB, si se quiere modificar renta. Pero al mismo tiempo se está abriendo, según lo que venimos conversando en los últimos días en nuestros estudios con los representantes de ambos grupos políticos, se va abriendo de repente ya pasadas o, digamos, cicatrizadas de repente las heridas, se va abriendo la posibilidad sí, de figuras como las facultades legislativas, ¿no? donde el Ejecutivo pueda asumir, ¿no? su política y asumir también los resultados de la misma. ¿Cómo observa usted en general las propuestas económicas del plan de gobierno de PPK? Bueno, yo creo que el Ejecutivo tiene también su espacio de movimiento autónomo, ¿no? Sin tener al Congreso en cuenta necesariamente. Claro, bueno, considerando los grandes lineamientos, pero el Ejecutivo puede moverse. Y tengo la impresión, después de releer el programa de Peruanos por el Cambio, que no se ha escrito pensando en una situación legislativa como la que estaba. Pero sí pensando en una oposición. Entonces creo que un supuesto de los colegas hay un margen. Hay un margen de movimiento que tiene el propio Ejecutivo en esto, ¿no? Vámonos entonces hacia, si le parece, hacia un poco hacia el terreno de lo posible. Okay. En términos de lo que el Ejecutivo podría hacer, del margen al que usted señala, ¿dónde están las principales modificaciones o los principales lineamientos que Kuczynski podría aplicar y torne pues desde el MEF, ¿no? Bueno, va a ser muy atrevido de mi parte, por favor. Allá va. En el programa parten de la siguiente interpretación de la economía como la deja el gobierno actual, ¿no? Que hay capacidad instalada no utilizada. Entonces hay que utilizar esa capacidad instalada y para eso él promueve o quiere promover esta política tributaria, ¿no? El Banco Central, si mal no recuerdo, dice que el momento o plantea que el 4.4% de crecimiento PBI es en el momento o la tasa en la que estamos utilizando todos los recursos de la economía, generando empleo, buscando un nivel de que el país esté activo, ¿no? Y sin tasas de subempleo o desempleo muy altas. Si creciéramos 4.4, ese es el nivel potencial de crecimiento del PBI. Tal como estamos. Tal como estamos, ¿ok? Como hemos estado creciendo por debajo de esto, hay una brecha ahí. Y esa brecha es, en economía teóricamente hablando, que hay capacidad instalada, no utilizada. Ociosa, digamos. Ociosa o subutilizada. O subutilizada. ¿No es cierto? Dicho esto, ¿qué propone PPK? Del 4.5 propone 5%. Tampoco es mucho. Ya, claro. O sea, es llevar a su extremo, ¿no? Con la capacidad que se tiene. Entonces, y para eso es la reducción tributaria. Y parte de eso, una política para lograr eso sería, si recauda un punto menos del IGB. El IGB ahorita representa el 58% de todo lo que se recauda, ¿no? Porque en el sistema tributario tienes contribuciones, tasas, que es muy poco, contribuciones que para los que recuerden o sean de mi generación,
el FONAVI, por ejemplo, era una contribución, después se declaró que era impuesto, ¿no? Claro. El tribunal. Sin embargo, era una contribución para que todos tengamos vivienda. Esa es otra forma de recaudar. Y el otro es todo el pilar de impuestos, donde está el IGB, el impuesto a la renta, el impuesto a cuarta, quinta y todos los escalones. Entonces aquí es donde él va a hacer su reforma, baja un punto aquí y ¿cómo puede hacer? Puede utilizar parte del fondo de estabilización, uno. Lo otro que puede hacer teóricamente hablando es deuda. Tenemos poca deuda pública, bajísima deuda pública, podemos recurrir a créditos internacionales porque es un buen momento. Exacto. Y la presencia de él le ha dado seguridad. Al día siguiente hubo incremento Claro, en bolsa. y él efectivamente, según conversaciones que uno tiene, sobre todo con sus colaboradores, algo con él, tiene muy presente la situación crediticia o las facilidades crediticias que hay en el mundo ahora. Hay plata. Hay plata. Y él sabe cómo levantarla seguramente. O sea, ¿no? si tiene alguna expertise, Exacto. nuestro próximo presidente es el expertise de negociar, ¿no? Y hay varios colaboradores ahí, Susana de la Puente, Mecha Arauz, que tienen, pues, por supuesto, experiencia en el Claro, en el Mercedes terreno, ¿no? dictaba en la universidad, su curso era Economía Internacional, o sea, no dudo que ahí tiene una Ahora, fortaleza con los colegas y él mismo. No, por supuesto. No olvidemos que el sentido, y claro, ir a China antes de nada ya te marca un derrotero por ahí. Pero no olvidemos que el sentido de las reformas tributarias que propone PPK está, por supuesto, en la ampliación de la base, ¿no? Ahora, Lo consigue, teóricamente, y el plan pretende su ampliación de base. esa es la ¿quién? pregunta que yo quería hacerle, porque si bien en el papel suena fantástico, hemos tenido al señor Torne acá, el propio PPK insiste y uno le dice, pero va a bajar la recaudación. No, 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 dice él así como repite varias veces sus negativas. Él dice que después de ese bajón al que usted se refiere, la cosa repunta. Pero, ¿qué evidencia nos dice que eso vaya más allá de los buenos deseos? Porque por el otro lado, críticos en su momento como Albert Cuba decía, no hay ninguna referencia internacional que te diga que tú bajas impuestos y vas a hacer crecer o anchar la base tributaria. ¿Qué sabemos de eso? Yo creo que ellos han hecho un uso muy simpático de lo que se conoce como la teoría keynesiana, ¿no? Entonces, si tú bajas impuestos, ¿qué pasa con la demanda? O sea, puede haber un incremento por una fórmula algebraica nada más. Pero lo que están diciendo... Perdóname, la reducción de la renta que aplicó este gobierno, ¿nos demuestra ese principio? No, porque es un impuesto distinto. El impuesto impuesto a la general, riqueza, más o menos. claro, el impuesto general de ventas es el impuesto que se aplica a todos los consumidores finales. Regresivo, digamos. Sí, ¿no? y dos, lo paga hasta la persona informal. O sea, el IGB, ¿quién lo paga? Todo aquel No tiene un carácter redistributivo, digamos. Ni lo que tiene es un carácter de recaudación claro, masiva, claro, ¿no es cierto? Y lo usa todo el mundo, porque lo que está imponible es el consumo final. Entonces, aquella persona que consume un chocolate a 4.000 metros de altura y le dan una boleta, esa persona está contribuyendo. Claro. Entonces, si el IGB baja, a eso está apostando, a un IGB que se hace de mayor uso, porque esta es otra. El concepto de este impuesto es un concepto al consumo final. Entonces, todos tenemos algún consumo final y esto hace que haya más, digamos, se anche la base en esos términos. Tiene también tiene también toda una reforma tributaria en el tema de pymes, ¿no? De poder otra vez también. Entonces, pero a lo que vamos es... ahí tienes una incorporación no de personajes, no de contribuyentes permanentes y recurrentes, como es el impuesto a la renta. Bueno, el impuesto a la renta es un impuesto a la renta, a tu ingreso, a tu activo, ¿no? Entonces ahí le impones al que tiene más. ¿Era justa la acusación que le hacía Fujimori sobre que en realidad las reformas tributarias iban al beneficio de la gran empresa, del gran capital, cree usted? No, porque según su plan de gobierno y las estadísticas, hay en esa condición solo 54 contribuyentes. O sea, hay 7,5 millones de contribuyentes, ¿no es cierto? De esos 450,000 son, como tú y yo, por ejemplo, recurrentes, que venimos pagando impuestos sobre nuestra renta, ¿no? Pero los otros entran y salen.
el sector de la micro y pequeña empresa no debe. Y ahí su política de amnistía, ¿no es cierto? Porque él plantea una amnistía para micro y pequeña empresa, resulta interesante. Porque mira, ¿qué haces tú si tú me des a mí 10.000 soles? Sé que no me los vas a pagar. ¿Qué hacemos? Borrón y cuenta nueva, porque gasto mucho con una SUNAT que tiene cuántos trabajadores yéndote a perseguir, persiguiéndote, pero tú sigues trabajando porque necesitas comer, ¿no? Y trabajar. Entonces, hay una política de amnistía tributaria que le da al empresario como, no es borrón y cuenta nueva, porque hay un cálculo, ¿no? Y le promete un 10%, ¿no? Hasta el 2019 o 2021, si no me equivoco. Una especie de flat ahí, ¿no? Ahí tienes un flat. Entonces, y yo creo que esta interconexión que hay entre unos y otros, porque este señor que debe a la SUNAT también es consumidor final. Entonces, hay un principio en economía que dice que todo está interconectado. Entonces, no puedes ver esto sin ver los pedacitos del todo. Y cuando combinas esta cosa o haces un mix, yo creo que sí, definitivamente aquel que te dicen, oye, te doy amnistía, tienes que pagar 10%, y por favor, no sé, ahí sí ya me confundo, no sé si es después de haber pagado, después que te han facturado y te han pagado, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si es cuando así, ya has recibido cuando has dinero, recibido el ¿no? efectivo, si es así, no quiero que me esté persiguiendo la SUNAT y que me cierre. Claro, ¿Cómo ahí? ¿Cuánto porcentaje? Muchísimas empresas sufren por eso, Ya, por este cobro si tú adelantado le de das impuestos. esa salida de amnistía y una flat, ¿no es cierto? Y además le dices, mira, te voy a cobrar cuando te pague, ¿crees que no se va a echar la...? Claro. Ahí lo que pasa es que sumas este pedacito, sumas lo que el IGB baja y hay más gente comprando, ¿no es cierto? Sumas lo otro que es reestructurar la SUNAT. Entonces, holística es la palabra. Es una estructura bastante armada, entonces, ahora. Claro, y ahí yo veo que hay gente que tiene experiencia y que sabe cómo funciona. Interesante. Si no hay IGB suficiente, él tiene el Fondo de Estabilización, que creo que ha planteado 30% de ese fondo, sin acabarlo, y los cálculos son, si saco 30% del Fondo de Estabilización, puedo mover el PBI a 5%, que como te digo, no es tan grande. Claro, ¿no? está Si ya tú dentro de revisas esta capacidad. 2.53 versus 5 suena mucho, pero los colegas saben que si revisas el estado, digamos, potencial del PBI a 5... Ya. Para terminar. ¿Me sigues? Sí, claro que sí. Sí. Porque tú debes saber más que yo de los planes de gobierno. No tanto, pero para terminar. Decía usted que esta es una tendencia keynesiana. Para muchos sería... Me sorprende. Exacto, para muchos sería sorprendente en términos de la caricatura a veces que se hace de Kuczynski, ¿no? En términos de un neoliberal, procapital, no creyente del Estado. Aquí se está hablando, evidentemente estamos entrando, además, no estamos entrando, estamos ya en medio de un periodo en el cual el precio de los commodities no nos acompaña como antes, hemos tenido un repunte muy ligero ahora, ¿no? Pero se espera que en los próximos años pues la cosa no sea pues una luna de miel, ¿no? En términos de precios. Entonces también se está reaccionando con un papel más activo probablemente del Estado, lo cual no deja de ser pues sorprendente en el caso de Kuczynski, ¿no? Claro, que fue lo que justo venía ahora y decía, quiero ver la parte ideológica, ¿no? Porque a Kuczynski siempre se le ha ubicado a la derecha, ¿no es cierto? Sin embargo, le da un rol al Estado, le da un rol muy protagónico para esto, si no tampoco hubiera postulado a la presidencia, creo. Hay una revisión ahí del marco ideológico. Y lo que prevalece hoy día en el mundo de las ideas, del pensamiento económico, es una heterodoxia, ¿no? Las fórmulas monetaristas, keynesianas puras, no nos han dado resultado. Y menos en un país como el nuestro, donde se superponen lo combi, lo rural, ¿no es cierto? Aquí, para enfrentar lo rural, si no hay una intervención del Estado,
el Estado no llega a 4.000 Es una metros, suerte pues, ¿no? de sentido común, ¿no? Que Claro, o aplicas sea, una filosofía más estatista o menos estatista también según las circunstancias, ¿no? que creo que es una heterodoxia realista para un país que se Claro. comprende mejor, porque Exacto. lo moderno, donde funciona lo monetario, por ejemplo, no es algo desarrollado aquí, pues, ¿no? O sea, las políticas monetarias puras no funcionan. Y creo que hoy, dentro de lo que es pensamiento económico, hay que hablar de heterodoxia, porque lo rural, ¿cómo va a funcionar Claro. con mercado, solo mercado? Lógico, Imposible. lógico. Lo combi, si no hay una mano estatal, Se lo toma combi, todo. lo chicha, lo informal, disculpen la Se toma todo expresión. lo demás, por supuesto. Así es. Eso es lo Entonces, que es, lo vemos yo todos los creo que días. hay una práctica, un sentido de realidad, más allá de posiciones simplistas de otros que señalan de derecha y Claro. neoliberalismo, ¿no? Donde haya mercado que funcione y donde no haya desarrollo de mercado Se necesita interno, la mano del Estado, se necesita indudablemente. la presencia estatal para los servicios sociales. Perfecto. Yubisa Franciscovic, profesora, docente de la Universidad de San, muy interesante conversación, nos ha ido iluminando. Y bueno, los buenos deseos para un gobierno pues que empieza por el bien de la economía peruana, en este caso, que serán años seguramente no los más fáciles. Gracias por estar con nosotros, Esther.